Diana Marcela se convirtió en símbolo de esperanza tras el terremoto en Colombia. Su rescate en la ciudad de Cali tuvo en vilo a su familia, a los socorristas y a los voluntarios que entre los escombros veían sus ojos por una pequeña ventana de vida. Antes están llegando los bomberos, mire, todos ellos vienen de Bogotá, esos son los mejores rescatistas que tiene Colombia, están aquí, ¿oyó? Ay, bueno, Tranquila. muchas gracias. Vamos a trabajar hasta que saquemos a todo el mundo, bueno, Bueno, pero muchas tranquila, gracias. tranquila, ¿oyó? Mucha fe, mucha oración, bueno. Sí, eso es lo que hemos hecho, Bueno. pero es que, imagínense, ella lleva un día completo ella. Téngalo presente, ella ya está canalizada, está estable. ¿Su hija es Diana? Estable. Sí, Diana No, Marcela. tranquila que ella sale de ahí, Ella ella sale de ahí, tranquila. O sea, no se nosotros no nos preocupe. vamos en Cali, ninguno de Bomberos Bogotá se va a ir hasta que no saquemos a la persona, téngalo por seguro. Y ahí- Ella está estable, el equipo médico, y ahí está la doctora, y el equipo médico que ustedes tienen acá también es el apoyo, ella está estable, ya en un momentico, órale, no la podemos sacar de una porque ella se puede colapsar, ¿sí me entienden? En las piernitas que tiene. No, bien, está, sino simplemente, lo que pasa es que como la Está muy aprieta todo cansada. eso está compacto, Ah, pero no se puede sacar eso a la brava. Tengo que ir abriendo, es como una cirugía. Pero téngalo presente tranquila, que hasta que no la saquemos nosotros nos vamos ya. ay, muchas Él vino aquí gracias. para eso lo mandó Dios Sí, acá. muchas gracias, señor alcalde. Tranquila, ¿oyó? Muy Ella ya amable. sale, ¿oyó? No se preocupen. Ver las imágenes que ustedes están viendo en pantalla es el momento del rescate de Diana, la mujer de 31 años. Estaba en la parte alta de los escombros y en ese momento fue cuando las autoridades pudieron remover lo que le estaba aprisionando una de sus piernas. Lo que nos dicen es que ha sido uno de los rescates más complicados. En este momento estamos con una de las personas que ayudaron al rescate de Diana. Bienvenido a Noticias Caracol. Regálame su nombre. Primero, felicitaciones por este trabajo. ¿Bajo qué condiciones estaba Diana? Muchas gracias, Cabo Sebastián Sánchez. Fui el primero en llegar a la escena, comandante del incidente. A las 9 de la noche hicimos contacto con Diana. Empezamos un arduo trabajo desde las 9 de la noche de ayer, un periodo operacional de casi 16 horas, en conjunto con Bomberos Bogotá. Con ellos trabajamos arduamente en un escenario bastante complejo. Se logró rescatar a Diana con vida, estuvimos siempre en contacto con ella, verbal, hasta que llegamos hicimos contacto físico, siempre hablándole desde el momento que hicimos contacto físico, hidratándola y pendiente con los médicos de los equipos del COL 18 y el COL 12 de Bogotá. Cabo, admiración por su trabajo, gracias porque ustedes son la esperanza de todas estas familias. ¿En qué condiciones está Diana? Ustedes ya están en el proceso de hidratación, pero ¿qué se puede establecer? ¿Cómo estaba de salud? Diana está bien, después de haber pasado por ese momento tan difícil está bien. Estaba siempre consciente, siempre activa, siempre hablándonos. Como te digo, fue un periodo operacional de 16 horas, ella estuvo ahí más de 24 horas atrapada, sepultada bajo los escombros. El trabajo fue muy excelente por parte de Bomberos Bogotá y Bomberos Cali. La comunidad nos ha ayudado mucho, muy agradecido con la comunidad, la parte logística, no nos ha faltado el agua, no nos ha faltado la comida. Y muchas gracias. Hagámonos un poquito para acá, yo quiero que usted nos explique, tenemos señales de que hay 2 sobrevivientes más. Expliquemos un poco las condiciones tan complejas de este punto en específico. ¿Cuáles son los otros 2 sobrevivientes? ¿Hablan de un menor de edad? En este momento tengo conocimiento de una persona adulta que Bomberos Bogotá está trabajando para poderla rescatar. Las condiciones del edificio son muy malas. Tuvimos un derrumbo o estructura colapsada en apilamiento, un colapso de estructura en apilamiento. En este momento esa condición es bastante compleja para poder trabajar y poder acceder a los pacientes. Bomberos Bogotá está en este momento trabajando para poder rescatar a una persona adulta, masculino. Lo del menor, no sé, la verdad en este momento no tengo conocimiento de la... No, yo quiero que volvamos al punto de Diana porque esto llenó de esperanza a todas las personas. Hablemos un poco del trabajo, descríbame un poquito cómo hicieron ustedes para llegar al punto donde estaba Diana, qué la estaba aprisionando, en qué punto de este derrumbe estaba. Diana estaba en el segundo nivel, donde ella vivía.
Nosotros arrancamos a trabajar desde el nivel 5, tuvimos que hacer por 4 losas para llegar donde estaba ella y poder rescatarla aproximadamente 7 o 8 metros hacia la parte vertical y poder acceder a donde estaba ella. Muchísimas gracias, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo y esperamos que puedan sacar más personas con vida. Miren, vamos a volverles a mostrar el momento del rescate. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla es cuando sacan a Diana. Eso fue más o menos hace 8 minutos, 5 minutos. Le voy a decir a mi camarógrafo para darles un poco de contexto. Esta es la esquina de la edificación, este punto es la esquina de la edificación y donde están los socorristas en la parte superior era donde había quedado atrapada Diana. Vamos a intentar hablar, que tenemos contacto con el papá en este momento. Vamos a escuchar las declaraciones. Lo que han hecho es increíble, es algo hermoso y se lo agradeceré toda mi vida y mi familia también. ¿Cómo se llama su hijo? Diana Marcela Troncoso Escobar. Sí, gracias a Dios, sí señor. Don Álvaro, ¿cómo ha sido todo ese proceso? No, vea, mire cómo estoy, así que yo no tengo más. Pero vamos para adelante. Ya lo más importante era mi hija y de aquí en adelante yo cuento con mucha familia y muchos amigos y a poquito salimos adelante. Lo más importante es eso, que ella se convierte en luz de esperanza para los demás. Sí señor. ¿Qué mensaje da usted como familiar de una de las personas que lo hacen? No, dale gracias a Dios. Eso es que yo me imaginaba usted pensar cómo está su hija ya, que nos dijeron que era como entre una pared y una puerta y arrodillada, o sea, sentada, pero ella yo creo que va con una fractura de brazo y no sé cómo estén las piernitas, pero como cuando salió yo la vi muy consciente y reconoció a la mamá, voy para allá a verla. Don Álvaro, compartimos su felicidad, bienvenido a Noticias Caracol, compartimos lo que usted está sintiendo en este momento. Hablemos un poquito de Diana. ¿Cómo es Diana, esa mujer guerrera que vimos salir en esa camilla? Diana es guerrera, es un ser tan hermoso, es muy deportista, yo creo que por eso le ayudó mucho a resistir, tiene un control y una paciencia que uno se queda aterrado, porque a veces uno se sobresalta con ella, pero ella lo aterriza, ¿sí? Muy amiga, muy buena amiga, muy entregada a los amigos. ¿Ella estaba sola acá? ¿Señor? ¿Ella estaba sola? Sola porque nosotros, mi esposa y mi suegro y yo salimos ayer a las 7 y piquito a llevarlos al médico. Y llegando aquí a las 58, pues se presentó esto, nos devolvimos. Cuando yo hice la uva aquí en la 72, vi que no estaba el edificio porque uno normalmente lo veía. Y lo que vi fue un polvero tremendo y ese edificio se cayó. Don Álvaro, por último, aproveche este espacio. ¿Ustedes qué necesitan como familia? Dice que tiene solamente la muda que tiene puesta. ¿Qué necesita en este momento usted y su familia? En este momento, primero que todo, que mi hija esté bien. ¿Sí? Eso. Ya lo demás, miraré qué hago. ¿O qué hacemos? Pues todo hay que vaya. Todo es todo. ¿Sí? Esto es prestado. ¿Sí? Entonces, no, esperar a Dios que nos da. Aún se escuchan voces, golpes en las estructuras, respuestas al llamado de socorristas y familiares. Hay vida bajo los escombros y los equipos de rescate trabajan sin descanso en las horas más críticas de búsqueda de sobrevivientes. Así, iniciamos un nuevo boletín extraordinario sobre la tragedia por el terremoto que ha sacudido a Colombia. Estos son nuestros titulares. Ciudad por ciudad, pueblo a pueblo, Colombia se mantiene en pie tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto. La prioridad es la búsqueda de vida bajo los escombros. Las víctimas fatales por el potente sismo ascienden a 224, mientras que el número de desaparecidos sigue siendo indeterminado. ¿Qué produjo este terremoto?
guarda relación con el ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. ¿Por qué se sintió tan fuerte en otros países? Respondemos estas y otras inquietudes tras el sismo. Los mensajes de texto se convirtieron en la tabla de salvación de muchas familias para contactarse tras el colapso de las comunicaciones telefónicas. En Venezuela al día les recordamos el ABC para activar el sistema de detección de sismos de Google en su celular, que ha salvado vidas en los recientes terremotos de Venezuela y Colombia. A 224 asciende el número de personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. Pero entre los escombros todavía hay esperanza. Los equipos de rescate trabajan contra el reloj, siguen cada señal y remueven los escombros en busca de sobrevivientes, ciudad por ciudad, pueblo a pueblo. Este es el balance de una emergencia que todavía no termina. Según el más reciente balance entregado por Asocapitales, los muertos ascienden a 181 en las ciudades principales, una cifra que representa el 97,6% de los fallecimientos reportados hasta el momento. A esto se suman 1.310 heridos y 153 estructuras colapsadas en las capitales del país. La mayor afectación se concentra en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de las estructuras. En Cali se reporta el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos, mientras que en Pereira la cifra asciende a 72, con reporte de 30 desaparecidos. Entre ambas ciudades concentran 167 de las 181 muertes registradas en capitales, por lo que el informe preliminar de Asocapitales las identifica entre las ciudades con la situación más crítica. En las zonas afectadas de Cali continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, y esta madrugada a las 3:57 esos esfuerzos dejaron un resultado que devuelve la esperanza: el rescate con vida de un hombre de 35 años que permanecía atrapado entre los escombros. Solamente de los brazos. Va. 1, 2, 3. Buena, Carlos. Buena. Espere que se están atrapando. Encontramos un paciente de nombre Carlos, 34 años, atrapado aquí en esta galería, bajo esa viga que se ve allá, y esta columna que está aquí estaba soportando la viga, y él estaba ya metido dentro, una de sus extremidades superior derecha ahí metida, y el resto atrapado bajo este escombro. La labor que se hizo fue hacer la penetración de todo el apilamiento, la extracción del escombro para abrir suficiente espacio
y extraer nuestro paciente. En Pereira también se mantienen las labores de rescate y evaluación de daños. Aquí estamos muy afectados, tenemos hoy, Alejandra, alrededor de 90 personas fallecidas, de las cuales 63 ya fueron reportadas en medicina legal y tenemos aparentemente un número de desaparecidos cercano a los 40, que son personas que pueden estar atrapadas o todavía sin conexión, sin identificación por parte de familiares, amigos y conocidos. 3 de las víctimas fatales fueron reportadas en el Aeropuerto Internacional Matecaña, que mantiene suspendidas operaciones. En la capital de Risaralda, ubicada en la región cafetera de Colombia, afectada por otro sismo en 1999, las afectaciones son severas en edificaciones estratégicas, además de dificultades en las comunicaciones y el suministro de energía. Quibdó, capital del Chocó, reporta 13 fallecidos, 119 heridos, 5 desaparecidos y afectaciones en viviendas y edificaciones clave para la ciudad. Entre ellas la Universidad Tecnológica del Chocó, la institución educativa Carrasquilla y el aeropuerto. Según el reporte de Azocapitales, se mantiene la búsqueda de personas atrapadas en una vivienda colapsada del barrio Medrano y de menores reportados como desaparecidos tras el colapso de la institución educativa Carrasquilla. Manizales suma 5 personas muertas y mantiene igualmente labores de evaluación estructural. Las mayores afectaciones fueron en la Catedral Basílica Metropolitana y la Universidad Nacional. Se reportan dificultades en el aeropuerto La Nubia. ¡Catedral, marica, no! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no más! ¡No! ¡Dios mío, ya! ¡No más, Dios! ¡Dios, no más! Y es que el impacto no termina en las 5 capitales más afectadas. Hay comunidades que siguen aisladas, familias que esperan información y equipos de emergencia que todavía intentan determinar la magnitud real de los daños. Tenemos más de 1000 viviendas afectadas, 10 edificaciones en el centro de Roldanillo que hay que, digamos, demoler porque quedaron totalmente colapsadas y no hay forma de organizarlas. La alcaldía municipal totalmente destruida, la Casa de la Cultura
Todas las instituciones educativas presentan daños lamentables. Hemos suspendido las clases en todos los colegios hasta que no tengamos un análisis de ingenieros estructurales que nos puedan decir si se puede dar clase o no. El Hospital San Antonio destruido más o menos un 60%. Venimos trabajando solamente urgencias y en los, digamos, parqueaderos del hospital. No teníamos energía el día de ayer. Agua llegó llegó anoche y hoy en la mañana. Y tenemos lamentablemente dos pérdidas humanas. Y seguimos trabajando en la recuperación de nuestro municipio, que pues, realmente es algo muy lamentable. Sí. Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante. Bueno, en el momento no tenemos reporte de personas desaparecidas, solamente han habido mencionados algunos infartos. El día de ayer, después del terremoto, fueron remitidos hacia V de Tuluá. Heridos tenemos algunos con pequeñas fracturas que van a ser hoy en los quirófanos. Gracias a Dios, los quirófanos del hospital no sufrieron mucho, entonces se van a hacer algunos procedimientos quirúrgicos con traumatología acá, y se han estado manejando todas, digamos, heridas leves que no han sido fuertes, porque pues gracias a Dios mucha gente no se alcanzó a salir, porque el terremoto comenzó muy suave, entonces alcanzaron a salir, y cuando las casas ya se derrumbaron, pues casi todos estaban afuera. No tenemos así como muertes pues grandes que lamentar, pero se le estaba atendiendo esas personas, digamos, con infartos, con problemas leves y mucho nerviosismo en el municipio. Sí. En Popayán se reportaron interrupciones de energía y afectaciones en servicios públicos. Medellín realizó evacuaciones preventivas y preparó equipos de rescate para apoyar a Cali. Familia, se cayó un edificio de 4 pisos, la notaría. Hay escombros, hay gente atrapada, todo el mundo está intentando rescatar. Bogotá también activó sus protocolos y dispuso de un grupo de rescatistas para apoyar la emergencia. Y en otras capitales no se reportan fallecidos. Las afectaciones son menores o todavía están en evaluación. Pero el terremoto sí dejó graves afectaciones en la infraestructura, con edificaciones dañadas, servicios interrumpidos y zonas que todavía son evaluadas por los organismos de emergencia para conocer la dimensión de la destrucción. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano respondió las principales dudas sobre el terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto y confirmó que, después del movimiento principal, se han dado decenas de réplicas. A corte de las 8:30 de la mañana de este martes, se habían registrado 96 réplicas en la zona del sismo, mientras los expertos continúan monitoreando la actividad sísmica y advierten que estos movimientos son parte del proceso de reajuste de la Tierra tras un terremoto de esta magnitud. Dios mío. Mira ese edificio, mira ese edificio. ¡Dios mío, Señor! ¡Dios Padre Santo! ¡Dios mío, Señor! Padre eterno, Padre Santo, Padrecito lindo. Ayúdenos, Dios mío, Dios mío.
Es importante señalar que las cifras son preliminares en cuanto a muertes y podrían seguir cambiando mientras avanzan las labores de rescate y se consolida el balance en las zonas más afectadas y según se logre el acceso a municipios pequeños y zonas rurales incomunicadas. El reto primordial es rescatar sobrevivientes y estabilizar los servicios básicos. ¿Qué produjo el terremoto en Colombia? ¿Existe alguna relación con lo ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio? ¿Por qué se sintió tan fuerte en países como Panamá, Ecuador y el mismo Venezuela? Respondemos estas y otras inquietudes que han surgido un día después del temblor. ¿Cuál será la siguiente ciudad en temblar? ¿Están relacionados los terremotos de Colombia con los de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto? ¿Estos eventos son provocados? Con los sismos recientes en Colombia, las preguntas aparecen casi al mismo tiempo que el miedo. Y algunas de las respuestas son vitales en estos momentos. Hoy vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes sobre los terremotos en Colombia, desde qué ocurrió bajo las ciudades hasta qué debemos hacer cuando el suelo vuelva a moverse. Colombia y Venezuela comparten un contexto tectónico regional, pero eso no significa que un terremoto en Venezuela provoque automáticamente uno en Colombia. El propio Servicio Geológico colombiano señala que no existen evidencias de una relación directa entre los grandes sismos recientes de ambos países. Geológicamente sí hay una conexión. En el norte de los Andes existen sistemas de fallas que atraviesan Colombia y se prolongan hacia Venezuela. De hecho, el SGC explica que el sistema de fallas de Guaycáramo en Colombia se conecta con las fallas de Oconó, una de las principales estructuras sísmicas de Venezuela. Que dos terremotos ocurran en una misma región no quiere decir que uno haya causado el otro. Para establecer una conexión tendría que existir una transferencia de esfuerzos suficientemente significativa entre las fallas involucradas, algo que no se puede asumir simplemente porque los eventos hayan ocurrido relativamente seguidos. Cuando ocurre un terremoto, la ruptura de una falla no significa que toda la energía y los esfuerzos acumulados hayan desaparecido de inmediato. El movimiento modifica la fuerza que existe alrededor de esta zona y puede hacer que segmentos cercanos de la falla o incluso otras fallas próximas vuelvan a romperse. Estos movimientos posteriores son las llamadas réplicas. Por lo general, las réplicas son de menor magnitud que el terremoto principal y ocurren con mayor frecuencia durante las primeras horas y días. Después, su número normalmente va disminuyendo con el paso del tiempo, aunque pueden continuar durante semanas, meses o incluso más tiempo, dependiendo del tamaño del terremoto y de las características de la zona. Y hay algo muy importante, no se puede saber exactamente cuándo ocurrirá una réplica ni cuál será su magnitud. Aunque lo habitual es que sean más pequeñas, una réplica puede ser lo suficientemente fuerte como para causar nuevos daños, especialmente en estructuras que ya quedaron debilitadas por el terremoto principal. El terremoto que sacudió Colombia tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros, mucho mayor que la de los grandes terremotos registrados recientemente en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, uno de los terremotos venezolanos de junio, de magnitud 7,2, ocurrió a unos 20 kilómetros de profundidad, mientras que otro de los grandes movimientos llegó apenas a unos 10 kilómetros. Entonces, ¿por qué el colombiano se sintió en tantas regiones del país? Porque la profundidad no es el único factor que determina cuánto se siente un terremoto. El sismo de Colombia tuvo una magnitud cercana a 7,4, liberando una enorme cantidad de energía. Al producirse dentro de la placa de Nazca a gran profundidad, sus ondas pudieron propagarse ampliamente y ser percibidas a cientos de kilómetros. De hecho, su gran profundidad también ayudó a que la intensidad en superficie fuera menor de lo que habría sido con un terremoto de magnitud similar, mucho más superficial. Así que la regla no es simplemente más profundo significa que se sienta menos.
La magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las características de las construcciones también determinan cómo se experimenta un terremoto. En realidad, los tres términos se refieren al mismo fenómeno, el movimiento de la Tierra provocado por la liberación repentina de energía en su interior, generalmente asociado con una falla geológica. La palabra sismo es el término más técnico y general. Puede utilizarse para cualquier movimiento sísmico, desde uno prácticamente imperceptible hasta un evento de gran magnitud. Temblor, en cambio, es una palabra de uso cotidiano. En Latinoamérica solemos utilizarla para hablar de un sismo, especialmente cuando no queremos asociarlo necesariamente con grandes daños. Y terremoto es una palabra que suele utilizarse para referirse a un sismo de gran intensidad o que provoca daños importantes. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existe una magnitud específica a partir de la cual un sismo se convierta oficialmente en un terremoto. Gran parte de América Latina se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme zona donde varias placas tectónicas chocan, se hunden o se deslizan unas junto a otras. Países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y parte de Centroamérica están atravesados por algunas de las zonas sísmicas más activas del planeta, pero no todos los terremotos de la región ocurren por la misma razón. En algunos lugares, una placa se introduce debajo de otra. En otros, son grandes fallas las que acumulan y liberan energía. Por eso América Latina registra tantos sismos. Es una región donde la corteza terrestre está en constante movimiento. La coincidencia puede resultar inquietante. Mientras Colombia enfrentaba un terremoto de magnitud 7,4, el volcán Puracé registraba emisiones de ceniza y gases. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de una relación directa entre ambos fenómenos. El Puracé es uno de los volcanes activos de Colombia y forma parte de la llamada cadena volcánica de los Coconucos, en el departamento del Cauca. En los últimos meses ha presentado señales de actividad, entre ellas cambios en la sismicidad, emisiones de gases y episodios de ceniza, por lo que permanece bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano. El terremoto y la actividad del Puracé responden a procesos geológicos diferentes. Que hayan ocurrido prácticamente al mismo tiempo no significa que uno haya causado el otro. Eso sí, el volcán continúa bajo monitoreo permanente, precisamente porque ya presentaba actividad antes de este terremoto. Sigue en alerta naranja. La respuesta más honesta es que sí, y no solo en Colombia volverá a temblar. Toda la región se encuentra en una zona tectónicamente activa, y los terremotos forman parte de esa dinámica natural. Lo que no podemos saber es cuándo ocurrirá el próximo gran sismo, dónde serán y qué magnitud tendrá. La ciencia puede identificar zonas de mayor riesgo y calcular probabilidades, pero todavía no puede predecir un terremoto con fecha y hora. Asimismo, tampoco podemos provocarlos o detenerlos a voluntad. Las actividades humanas pueden generar algunos sismos inducidos, generalmente pequeños y asociados a procesos como la extracción de recursos, la inyección de fluidos o la construcción de grandes embalses, pero no existe una tecnología capaz de provocar deliberadamente un gran terremoto como el que acabamos de vivir. Los terremotos seguirán siendo parte de la historia de Colombia, aunque todavía haya muchas preguntas que la ciencia no puede responder. Y esa es la lección más importante. No podemos controlar cuando la Tierra decide moverse, pero sí podemos entender mejor por qué lo hace, y entenderlo nos ayuda a estar listos. Después del terremoto en Colombia, las llamadas se convirtieron en un problema cuando miles de personas intentaron comunicarse al mismo tiempo. Ante la caída de las comunicaciones telefónicas, surgió una opción para contactar a los seres queridos: los mensajes de texto. Después de un terremoto, una de las primeras cosas que hacemos es sacar el celular.
Llamamos a nuestros familiares, escribimos a nuestros amigos, buscamos información y tratamos de confirmar que quienes están lejos están bien. Pero cuando miles o incluso millones de personas hacen exactamente lo mismo al mismo tiempo, las redes también pueden quedar bajo presión. Eso fue lo que experimentaron muchos colombianos después del fuerte sismo de este lunes. Llamadas que no entraban, mensajes que tardaban en llegar y dificultades para conectarse a internet. Entonces, ¿qué nos queda para comunicarnos? Consultamos a Diego Molano Vega, exministro de las TIC y actualmente gerente de ETV. Bueno, para que las comunicaciones les lleguen a los usuarios, a su celular, por ejemplo, se requieren unas redes que están conectadas, y esas redes básicamente son de dos tipos. Las redes que van por las redes fijas, que sobre todo son redes de fibra óptica, y las redes, y el último pedacito, que son redes móviles o inalámbricas. La gente cree que la telefonía celular, por ejemplo, toda es inalámbrica. No, la red de celular es sobre todo una red de fibra óptica que conecta todas las celdas celulares a las torres, y esa fibra óptica también llega a las casas de las personas. Cuando hay un terremoto, esa fibra óptica en algunos sitios se puede romper. Ahora, las redes, si están bien diseñadas, como en este caso la nuestra de ETV, son redes que tienen muchas rutas. Entonces, si se rompe una ruta, entra como respaldo otra ruta y se mantienen las telecomunicaciones. Pero también las celdas celulares también se afectan porque se pueden caer las torres, se pueden caer los edificios en los cuales están las antenas en las terrazas o en las azoteas de los edificios. Por eso las telecomunicaciones se afectan en los terremotos. Y aquí hay una diferencia importante. Una cosa es que el terremoto haya provocado daños físicos en la infraestructura, como antenas, redes eléctricas o conexiones de fibra óptica. Y otra muy distinta es que las antenas sigan funcionando, pero la cantidad de usuarios intentando comunicarse supere la capacidad disponible de la red. Es esto lo que produce algo así como una congestión. Bueno, cuando diseñamos las redes de telecomunicaciones diseñamos para cierta capacidad, o sea, para ciertas personas. Cuando uno diseña una celda celular dice, bueno, supongamos que vamos a poner esta celda aquí que va a cubrir 5 manzanas alrededor de la celda, y aquí hay, por decir algo, 4.000 personas. Entonces uno dice, oye, esas 4.000 personas más o menos consumen en un momento pico, con el consumo que tienen de video, porque ven películas por ahí, porque chatean, porque ven fotos, etcétera, etcétera, uno calcula. Pero entonces uno dice, bueno, no todos los 4.000 están viendo videos al mismo tiempo, entonces no es necesario poner una super máxima capacidad, entonces, porque eso costaría muchísimo, diría que los servicios serían muy caros. Cuando pasa un evento como este, todo el mundo se lanza a llamar y por eso no hay capacidad y se saturan las redes. En una emergencia, además, no todas las formas de comunicación exigen lo mismo de la red. Una llamada necesita mantener una conexión durante todo el tiempo que dura la conversación. Una videollamada requiere todavía más capacidad. Y aplicaciones como WhatsApp dependen de una conexión de datos para poder enviar mensajes, fotografías, audios o incluso videos. Por eso, cuando la red está congestionada, insistir una y otra vez con una llamada puede no ser la mejor opción. Una buena forma de comunicarnos es por mensajes de texto, por SMS, porque los SMS van por un canal especial que hoy en día ya muy poca gente usa, porque todo el mundo está utilizando son los datos de 4G o de 5G para las películas, para los videos, para las redes sociales. En cambio, cuando es solo por mensajes de texto, ese canal está más libre y va mucho más rápido que los datos tradicionales, por ejemplo, de WhatsApp. Entonces, una buena forma de comunicarnos cuando empiezan a fallar, sobre todo porque hay mucha gente llamando, es utilizar los mensajes de texto. El SMS funciona de una manera diferente. No necesita una conexión a internet y no mantiene abierto un canal de comunicación como ocurre con una llamada. Además, en Colombia existen disposiciones que contemplan la priorización del tráfico de mensajes de texto durante situaciones de emergencia y congestión de las redes, de acuerdo con los recursos disponibles. El propio Servicio Geológico Colombiano recomienda utilizar mensajes de texto cuando una persona necesita comunicarse después de un sismo, precisamente porque las redes pueden estar congestionadas o totalmente colapsadas. Pero eso tampoco significa que un SMS sea infalible. Si una antena quedó fuera de servicio, no hay cobertura o la infraestructura sufrió daños, el mensaje tampoco podría salir.
Pues la verdad, el mensaje de texto es en este momento el canal más disponible que hay, porque los canales de datos se saturan muy rápidamente y los de voz también. Llamar por teléfono es todavía más difícil. Entonces, si hay cobertura, lo mejor es mandar un mensaje de texto. Hay una regla sencilla que puede evitar que la red se sature todavía más. Si usted está bien, no llame para preguntar simplemente ¿estás bien? Mande un mensaje corto: estoy bien, estoy en casa, o estoy bien, estoy en tal lugar. Lo importante es transmitir la información esencial y dejar libre la red para quienes realmente necesitan comunicarse con los servicios de emergencia. También hay que tener cuidado con algo que se vuelve frecuente después de una tragedia: enviar videos, fotografías, audios largos o cadenas a decenas de personas. En medio de una emergencia, cada archivo que circula consume recursos de la red. Y si lo que se necesita es confirmar que una persona está a salvo, un mensaje de pocas palabras puede ser suficiente. Y lo más importante aquí, lo que más satura la red hoy en día son los videos. Tratemos de mandar mensajes de textos, de pronto en el peor de los casos una foto, pero no videos, porque los videos saturan la red. Pero, ¿qué pasa cuando el problema ya no es la congestión? ¿Qué ocurre cuando simplemente no hay señal? Ahí entra otra tecnología que busca convertirse en una alternativa para las zonas donde las redes terrestres no llegan. En Colombia ya se han realizado pruebas de comunicación directa entre teléfonos y satélites, una tecnología conocida como Direct to Device. El objetivo es que celulares compatibles puedan enviar mensajes de emergencia utilizando directamente una conexión satelital sin depender de una antena móvil o cercana. Y repito, si tienen cobertura de celular, una buena forma de comunicarse por mensajes de texto, no saturan la red. Y lo que pasa es que estamos todos muy acostumbrados a utilizar WhatsApp, a utilizar los canales de datos, pero mensajes de texto, de SMS, existen desde que se inventó la telefonía celular hace muchas décadas, y lo que pasa es que ya casi no lo usamos, pero hoy está disponible para todos. Mientras estas tecnologías avanzan, todavía hay herramientas mucho más sencillas que pueden marcar la diferencia: un celular cargado, una batería portátil, un radio, los números de emergencia guardados y, sobre todo, saber utilizar el teléfono sin saturar las redes. Porque después de un terremoto, las comunicaciones también pueden convertirse en una cuestión de supervivencia. Pues la verdad es que eso depende de los daños. Hay sitios, por ejemplo, donde hoy para nosotros siguen funcionando, pero las redes siguen funcionando, pero los equipos están en edificios donde hay riesgos para las personas. Entonces no podemos entrar a repararlos y corremos un riesgo, y es que está ya fallando la energía eléctrica. Para que las telecomunicaciones funcionen necesitamos energía eléctrica. Entonces, ¿qué está pasando? Las plantas eléctricas que tenemos de emergencia, se agota el combustible, y si eso pasa, las baterías se agotan y probablemente las telecomunicaciones también pueden fallar con el tiempo. Sin embargo, todos los operadores de telecomunicaciones estamos trabajando fuertemente para garantizar el servicio en todas las zonas afectadas del país. La próxima vez que tiemble, quizás la pregunta no sea solamente si tenemos señal, también será necesario saber qué hacer con ella. Porque en los primeros minutos de una emergencia, un mensaje corto que diga estoy bien puede ser mucho más útil que 10 llamadas que nunca logren entrar. Y cuando la red está al límite, comunicarnos mejor también significa dejar espacio para quienes realmente necesitan pedir ayuda. Tanto en Venezuela como en Colombia, la alerta sísmica de Google se activó segundos antes de que los terremotos se percibieran con mayor intensidad, lo que pudo salvar muchas vidas. En Venezuela al día les recordamos el ABC para activar este sistema de detección de sismos en su celular. Un terremoto puede comenzar sin darle a nadie tiempo para reaccionar, pero entre el inicio del movimiento y la llegada de las sacudidas más fuertes pueden existir unos pocos segundos que, en determinadas circunstancias, pueden hacer una diferencia. Eso vuelve a cobrar relevancia después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que fue sentido en diferentes regiones del país. En medio de un evento de esta magnitud existe una tecnología que puede hacer algo que hasta hace algunos años parecía difícil de imaginar: utilizar los teléfonos celulares de millones de personas para detectar que un terremoto está comenzando
y enviar una advertencia antes de que llegue la parte más fuerte del movimiento. Esto funciona gracias a los sensores o acelerómetros que ya vienen incorporados en los teléfonos y que detectan las primeras ondas sísmicas. Cuando varios dispositivos en una misma zona registran actividad al mismo tiempo, esa información se analiza de forma anónima para confirmar si se trata de un sismo. Si el evento se valida, el sistema estima su ubicación y magnitud y envía una notificación a quienes podrían verse afectados. Cuando un celular detecta una vibración que podría corresponder a un terremoto, envía automáticamente una señal a los servidores de Google. Un solo teléfono no es suficiente para confirmar un terremoto, pero si cientos o miles de dispositivos comienzan a registrar movimientos similares en una misma zona, el sistema puede comparar toda esa información y determinar de forma rápida si probablemente está ocurriendo un sismo. De esta manera, los más de 2.000 millones de teléfonos Android que existen alrededor del mundo pueden funcionar en conjunto como una enorme red de sensores sísmicos. Y aquí está la parte más importante. El sistema no predice terremotos. El terremoto tiene que haber comenzado. Lo que hace es aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas. Las primeras ondas que generan terremoto, conocidas como ondas P, viajan más rápido. Después llegan las ondas S, que producen movimientos más fuertes y pueden ser mucho más destructivas. Si los sensores de los teléfonos detectan las primeras ondas y el sistema procesa la información con suficiente rapidez, puede enviar una alerta a personas que todavía no han recibido la parte más intensa del movimiento. El margen puede ser muy pequeño, 3, 5 o 10 segundos en algunos casos. Pero esos segundos pueden permitir alejarse de una ventana, apartarse de objetos que pueden caer, buscar un lugar seguro o tomar alguna medida de emergencia antes de que llegue la sacudida más fuerte. Y esto no es solamente una posibilidad teórica, el sistema ya ha sido utilizado durante terremotos reales. Recientemente, millones de teléfonos Android en Venezuela recibieron alertas durante los fuertes sismos que afectaron al norte del país, convirtiendo ese episodio en otro ejemplo de cómo estos dispositivos pueden servir para advertir a la población pocos segundos antes de las sacudidas más intensas. Pero una tecnología como esta tiene límites. Los teléfonos no sustituyen a las redes sismológicas tradicionales. Los sistemas de alerta temprana no predicen los eventos sísmicos, que es un poco una confusión. Estos sistemas están diseñados para alertar cuando el fenómeno ya ha ocurrido, es decir, cuando la ruptura o el sismo ya se ha generado y tenemos aparatos que son capaces de empezar a detectar los sismos. Ahora, los sistemas de alerta temprana tradicionales pues dependen de redes sismológicas tradicionales y podemos decir que este tipo de redes son muy costosas y no todos los países pueden tener el mismo tipo de cobertura. Ahora, lo que se planteó con científicos de Berkeley y Google, pues a mí me parece que es una maravilla, porque entonces los teléfonos inteligentes que tenemos casi toda la población, o bueno, la mayoría de la población, tienen pequeños sensores que son básicamente acelerógrafos o pequeños sismógrafos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un evento sísmico ocurre en algún lugar, pues estas ondas van a empezar a llegar a los teléfonos, y usualmente son los teléfonos que están quietos o que nosotros tenemos guardados en los bolsillos o pues que están un poco estáticos. Cuando estos teléfonos se empiezan a mover al mismo tiempo, entonces los servidores de Google detectan, bueno, un clúster de celulares ha registrado un movimiento. Entonces esto podría ser un evento sísmico, ¿ok? Ahora, Google lanza dos tipos de alertas que son los movimientos moderados y que simplemente es para que tú estés prevenido de que una aceleración puede llegar al lugar en donde estás tú, o si el movimiento es muy fuerte y muchos celulares lo detectan, la alerta es toma acciones. En zonas poco pobladas puede no haber suficientes dispositivos para obtener una detección precisa y los sensores de los celulares también tienen dificultades para detectar terremotos que ocurren muy lejos de la costa. Además, el sistema no es infalible. Google ha registrado falsas alertas y durante el terremoto de Turquía y Siria de 2023 subestimó considerablemente la magnitud del evento. Por eso, su función no es reemplazar el trabajo de los organismos científicos encargados de vigilar la actividad sísmica. Su utilidad está en complementar esos sistemas y llevar una advertencia directamente hasta las personas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante un sismo? Eso es súper importante porque muchas personas
el impulso o el nervio o el miedo te puede hacer intentar salir corriendo, ¿okay? Y eso puede ser un error bastante grande porque, bueno, las estadísticas nos dicen que muchas cosas se pueden caer, inclusive tú cuando estás experimentando aceleraciones grandes, es muy difícil que te puedas mantener en pie o que puedas correr de una manera correcta. O sea, te puedes caer en las escaleras o te puede caer algo, o si logras salir inclusive de tu casa o de los edificios, en el momento en que los edificios empiezan a mover, muchas fachadas pueden tener material que se desprende, vidrios, cosas por el estilo, que bueno, la estadística nos dice que mucha gente se muere precisamente saliendo de los edificios. Lo que hay que hacer es básicamente tratar de reconocer rápidamente tu entorno, saber si algo te puede caer en la cabeza, si algo se puede desprender. Entonces, por ejemplo, pueden ser desde macetas, muebles, cualquier tipo de cosa que nosotros tengamos más arriba de nuestra cabeza y que nos puede impactar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos llega la alerta de Google, sabemos que va a llegar el movimiento o la aceleración a donde nosotros estamos, y lo que tenemos que hacer es básicamente buscar un lugar en donde nosotros nos podamos cubrir, resguardar, y es mucho más fácil decirlo que hacerlo, estoy consciente de eso, pero es mantener la calma y entonces esperar a que el movimiento y la aceleración del terreno pase, y después ya podemos evacuar el lugar en donde estamos. El terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia y el terremoto en Venezuela el 24 de junio permiten entender por qué esa diferencia de unos segundos puede ser tan importante. Un teléfono no puede tener un terremoto, tampoco puede decir cuándo ocurrirá el próximo, pero sí puede detectar que el suelo ya comenzó a moverse y, si todo funciona suficientemente rápido, conseguir algo que en una emergencia puede tener un valor enorme: unos segundos para reaccionar. En un terremoto, esos segundos no eliminan el riesgo, pero pueden cambiar lo que una persona alcanza a hacer antes de que llegue la parte más fuerte del movimiento. Seguimos en cobertura especial en Venezuela al día. Gracias a todos por mantenerse informados a través de nuestro canal oficial en YouTube, Venezuela al Día Oficial, así como en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. En las próximas horas tendremos un nuevo boletín informativo. Hasta entonces, Fuerza Colombia, Fuerza Venezuela. 1, 2, 3. Buena, Carlos, buena. Familia, se cayó un edificio de 4 pisos, la notaría. Hay escombros, hay gente atrapada, todo el mundo está intentando rescatar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No ha habido comunicación, la gente está confundida, digamos que aún la gente no sale del impacto, del shock de lo que fue este terremoto. Del edificio. Sí. Queda otra, ¿no? Y yo hago aquí los retrovisores, ellos van a atacar la primera que
Hay 2 personas. Y 11 de la noche aquí en el sur de Cali, en el barrio Tequendama, una persona con vida. Los rescatistas ya la van a sacar en medio de los escombros. Esto es esperanza, es resiliencia y es emoción. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ojo con esta pared, muchachos. Gracias. ¿Qué necesita que le traiga, compañero? Esperanza para sacar a alguien de aquí. Sigue con la fe puesta en Dios, trabajar por Pereira. Muy duro.